gracias. De antemano quiero agradecer a la organización del evento. Me pareció un evento súper exitoso, hay bastantes personas ahora acompañándonos, a pesar de la hora. Quiero agradecer amablemente a la jefe Flor Ruiz por la invitación a dar esta charla y a la doctora Huertas pues, por la presentación que me ha hecho. Entonces digamos que me tocó dar la charla acerca de indicaciones de estudios fisiológicos del esfínter anal y es de gran importancia porque día a día venimos aumentando la cantidad de estudios en este sentido, teniendo en cuenta que los trastornos funcionales anorrectales tienen un gran impacto tanto desde el punto de vista de calidad de vida como impacto en los costos, digamos en los recursos que utiliza el sistema para diagnosticarlos y para tratarlos. Digamos que la patología funcional anorrectal es extremadamente frecuente y es tan frecuente que se presenta hasta del 26 al 40% de la población general. Temas tan comunes como el estreñimiento crónico, como la incontinencia, como el dolor rectal funcional, que tienen un impacto tanto en la calidad de vida como en los gastos que tenemos que hacer en ellos. Entonces, para darles unos ejemplos, el estreñimiento se presenta entre el 10 al 20% de la población general. 1 de 2 personas de cada 10 que estamos acá tienen estreñimiento crónico. La incontinencia fecal se presenta entre el 3 al 8%, pero inicia a incrementar de forma importantísima con los años. Pacientes mayores de 65 años pueden llegar hasta un 25-27% de incontinencia fecal. Y el dolor anal se presenta en 3 al 8%. Nosotros, digamos, en el Hospital San Ignacio hacemos estudios funcionales anorrectales entre 420 a 480 al año, y de esos constituyen más o menos un 70% las indicaciones de incontinencia y de estreñimiento crónico. Otras causas son un poquito menos comunes, como la cirugía, previos a cirugías anorrectales, o a colectomía que hagan preservación del esfínter anal, y adicionalmente el dolor anal, a pesar de que se menciona, no es una indicación tan frecuente que veamos, por lo menos en nuestra unidad. El estreñimiento en Estados Unidos afecta por lo menos al 10% de la población y es importante demostrar que hasta 2.5 millones de consultas anuales se dan en Estados Unidos por causa del estreñimiento. Digamos que por estreñimiento severo y algunos síntomas como el dolor abdominal o la distensión, hasta 92.000 personas se hospitalizan al año. Eso genera unas cifras alarmantes en cuanto al consumo de recursos. Para el 1994 alcanzó una cifra hasta de 840 millones de dólares asociada a las atenciones, ya sea por el uso de fibras, ya sea por la administración de medicamentos como laxantes, que son costosos en muchas oportunidades. Es la segunda causa más frecuente de alteraciones gastrointestinales por las que consultan, digamos, de forma ambulatoria a un gastroenterólogo después del reflujo gastroesofágico, y aumenta los costos de atención, como les había contado, y ya para un estudio del 2004, hasta 1.6 billones se utilizaron en este sentido. La incontinencia fecal, 3 a 8% de la población en general la tiene, y en pacientes mayores de 65 años, hasta el 25% pueden tener. Pero en esto la preocupación es que incluso hay un subdiagnóstico, podría haber muchísimas más personas con incontinencia. Lo que pasa es que a nadie le gusta contarle al médico que se caga, o contarle, digamos, a los familiares, no, yo digamos, estoy incontinente. Entonces, digamos que para hablarles un poco más acerca de las características por las cuales consulta a los pacientes, en términos globales, los pacientes tienen alteración en la defecación, y alteración que puede estar, digamos que cuando uno estudia la defecación, ve que es compleja, digamos, porque requiere de muchos músculos y de la indemnidad de muchos sistemas. Entonces uno ve que necesitamos tener, digamos, una contracción adecuada de los músculos abdominales y del diafragma, digamos, para propulsar el contenido intraabdominal. Tenemos que tener, digamos, la musculatura puborectal adecuada, habitualmente se mantiene, digamos, con alguna contracción.
esfínter anal indemne. Del esfínter anal hay una parte interna que más o menos el 70 al 80% constituye fibra muscular lisa, y el 20 al 30% lo constituye fibra muscular estriada, que en eso tenemos es voluntaria, y tenemos, digamos, para añadirle, digamos, a ese esfínter anal un 20% de fuerza. Entonces, digamos, para una defecación normal se requiere que estén la musculatura abdominal indemne, la musculatura del piso pélvico indemne, y cuando todo eso sucede, ocurre de que hay una contracción entonces de los músculos abdominales, hay una relajación del músculo puborectal, hay una rectificación en la región rectoanal, y esa rectificación, digamos, cuando todo esto se genera porque hay un estímulo del bolo fecal a nivel del recto, y eso entonces inicia a generar esas cosas que les conté, y además hay una relajación del esfínter anal interno. Todo esto hace que se propulse, digamos, el bolo y pueda defecar de forma adecuada. Entonces, digamos que estos modelos se los presento de la revisión que hizo el doctor Satish acerca de que estas son las características anatomofuncionales para lograr una adecuada defecación. Entonces, miramos que en condiciones, digamos, de relajación, uno encuentra que el músculo isquio puborectal está contraído, de que hay una contracción del esfínter anal interno, y en la defecación normal lo que ocurre es que el bolo fecal genera un aumento, pues, digamos, en la sensibilidad a nivel del recto, y genera relajación del músculo puborectal, hay una relajación del músculo del esfínter anal interno y la propulsión del bolo. Esto se ha afectado, digamos, en estas dos, en la incontinencia y en el estreñimiento crónico a su forma de defecación discinérgica. En la incontinencia lo que sucede es que hay una debilidad o laxitud del músculo puborectal, hay una disminución, digamos, una hipotonía del esfínter anal, puede haber una baja presión en las maniobras de contracción voluntaria, y eso lo que da entonces es la pérdida del control del control del bolo fecal. La defecación discinérgica ocurre básicamente porque hay una disminución en la sensibilidad rectal, entonces inicia a acumularse de forma pues importante el bolo fecal, hay entonces una contracción importante del músculo puborectal y hay una disminución en la relajación del esfínter anal interno. Entonces vamos a ver un poco más acerca de las indicaciones de los estudios fisiológicos, digamos, en este contexto que ya les había comentado. Entonces las indicaciones globales son incontinencia fecal, el estreñimiento crónico, y eso ya les había dicho que constituye por lo menos para nuestra unidad el 70% de las consultas. La rehabilitación anorrectal una vez que se establecen diagnósticos manométricos. Hay otras causas, entre esas el dolor funcional anorrectal que constituye un 3 a 8%, y alteraciones como pre o posquirúrgicas, sobre todo de cirugías anorrectales bajas con preservación del esfínter anal. Entonces, los estudios fisiológicos existentes en la actualidad para el estudio, digamos, integral de la funcionalidad del esfínter anal son la manometría anorrectal, el test de expulsión de balón, el biofeedback. Digamos que el test de expulsión de balón en ocasiones se hace solo, pero la mayor parte de las veces, por lo menos en nuestra unidad lo hacemos, digamos, acompañado de la manometría anorrectal, y ahorita les comento un poco acerca de eso. Entonces, digamos que los estudios fisiológicos del esfínter anal, uno se pregunta qué tan fisiológicos son, y si quiere, digamos, ahora en la parte de preguntas o más adelante hablamos por qué, en mi parecer, no son tan fisiológicos. La manometría convencional y de alta resolución tiene unas indicaciones precisas, la manometría, digamos, convencional ya en todas esas cosas, en todas las patologías que les había comentado, y la de alta resolución tiene un papel, sobre todo en los pacientes que han tenido intervenciones, ya sea trauma, ya sea obstétrico o trauma quirúrgico,
porque puede ver de una forma más adecuada la integralidad del esfínter anal. La manometría anorrectal de forma global es una técnica en la cual se registra de forma simultánea las presiones intraluminales en la región rectoanal y adicionalmente tanto la presión basal como la relajación del esfínter anal interno y externo. Entonces, para llevarla a cabo, esto fue unas fotos del equipo que cariñosamente le decimos el abuelo en nuestra unidad. Es un equipo que tiene muchos años con nosotros y básicamente tiene cuatro partes. Una que tiene que ver con el balón, este es el balón que se insufla en la región rectoanal y que le va a dar la sensación de bolo en esa región al paciente. El catéter que tiene, en este caso de la manometría convencional, tiene 6 sensores de presión. El equipo de perfusión de agua, y esto va conectado, digamos, a un software que pues está en el computador y que es donde se registran, digamos, los datos ya para reportar, digamos, el examen. ¿Cómo se realiza? Hay algunas personas que consideran que no requiere preparación, solo en casos de que tenga impactación fecal. En el caso de nosotros, digamos, por seguridad, hacemos preparación, una preparación retrógrada, realizamos pues un enema evacuante con la solución pues que prefiera el médico, fosfato o con enema evacuante pues salino. No requiere ayunas, que muchos pacientes de eso le preguntan a uno que si puede comer y si puede comer ese día. El ambiente debe ser limpio y lo más íntimo posible. Esto, digamos, para acercarlo un poco a las características fisiológicas que deben tener esos estudios. Tacto rectal previo a la manometría, hay algunos que consideran realizarlo sobre todo para la ubicación o para la guía de la colocación del catéter en la región rectoanal. Hay algunos otros autores, y yo me adhiero por lo menos a eso, que debería uno hacerlo en el caso de que encuentre alteraciones externas, por ejemplo hemorroides grandes, prolapsos, fisuras, pues en ese caso uno hacer un tacto rectal previamente para introducir el catéter, y se realiza en decúbito lateral izquierdo con las piernas semiflexionadas a 90 grados. Y ese es uno de los elementos que yo digo que son poco fisiológicos, porque uno cuando defeca en la casa, uno defeca sentado en una taza, en unas condiciones diferentes. Entonces, digamos que los parámetros de interés y que siempre anotamos en los estudios fisiológicos son la longitud del canal anal, y básicamente está entre 3 a 4 centímetros de longitud, y eso se hace siempre al retiro del catéter. Digamos que en un principio la técnica es introducir el catéter a 10 centímetros y posteriormente irlo retirando. Nosotros, por ejemplo, hacemos el retiro estacionario, en el cual vamos retirando y vamos evaluando la presión que hay en la región rectoanal, y la presión permanente o la presión constante. Una presión constante es la que tenemos como presión basal, y de ahí iniciamos pues a evaluar la longitud. Tanto la presión del esfínter anal aplica lo que les había contado, el reflejo rectoanal inhibitorio, que se caracteriza por caídas de presión de más de un 10% del valor basal, cuando se genera una distensión rectal con el balón. Y la sensibilidad rectal es básicamente la percepción que tiene el paciente del bolo en la región rectoanal. Y esto es importante porque nosotros debemos determinar primero la primera sensación que tiene el paciente con las maniobras de insuflación del balón, ya sea pues, insuflación con aire o con agua. Segundo, el máximo volumen tolerado, y la sensación de urgencia a la defecación. Entonces, los estándares de reporte deben tener una información general, identificación general del paciente, datos de la fecha del procedimiento, el médico que indique el examen, indicación de la prueba, medicamentos y cirugía. Esto habitualmente esto del 2 al 5 habitualmente lo colocamos en un libro de registro que llevamos en la unidad, pero siempre debe tener entonces la identificación y el tipo de examen, si es convencional o de alta resolución. La presión del esfínter anal, la literatura la considera entre 40 a 120 milímetros de mercurio. El reflejo rectoanal inhibitorio
Básicamente nosotros decimos si está presente o no, y la sensación rectal siempre debemos dejar anotado, digamos, en el estudio, la primera sensación defecatoria, la urgencia defecatoria, máximo volumen tolerado. Y coloco este punto que es el test de expulsión de balón, que siempre se debe hacer en el contexto de constipación, del estreñimiento, teniendo en cuenta que las personas con estreñimiento crónico que tienen un test de expulsión negativo, es decir, que dejando los 2 minutos con el balón insuflado a 50 mililitros, ya sea con aire o con agua, sean capaces de evacuar el balón. El que lo tenga negativo tiene, digamos, una sensibilidad muy alta para tener disinergia del piso pélvico o disinergia pues, de la defecación. Este es un ejemplo, digamos, de una manometría que hicimos en el Hospital San Ignacio. Les oculto el nombre de la paciente, pero son esas características, la EPS, cuándo se hace, qué doctor lo interpreta, qué enfermera estuvo, qué enfermera realiza pues, el procedimiento. En este encontramos que la presión basal del esfínter está menor de 40, es decir, es un esfínter hipotónico, que cuando cuando le decimos al paciente que realice maniobras de contracción voluntaria, como el pujo o como apretar, digamos, el esfínter anal, la normalidad es que por lo menos se doble la presión basal del esfínter anal, y si esto no sucede, entonces tiene alteración en la capacidad de aumentar las contracciones voluntarias. Y adicionalmente, en esta segunda hoja aparece siempre lo que les había contado acerca de la sensibilidad, de la parte pues, sensitiva del examen, que es la primera sensibilidad, la urgencia defecatoria, cuánto volumen y cuánto es el máximo volumen tolerado. Entonces, esto fue tomado también de la revisión de Satish, en la cual se muestra una manometría anorrectal normal en la que se ve una presión basal normal y la capacidad de doblar la presión con las maniobras voluntarias de contracción, y esto se evalúa también, digamos, desde el punto de vista de esta es la manometría de alta resolución, en la que son cambios muy parecidos a lo que había contado Ana María desde el punto de vista esofágico. Lo que se ven es cambios de presión dados por color, que entre más cálidos sean los colores, más presión hay, es decir, entre más rojo hay mayor presión a ese nivel. Entonces, le traje de los problemas, de las indicaciones más frecuentes, los problemas manométricos que documentamos y cuáles son los hallazgos manométricos que encontramos en estos pacientes. En la incontinencia fecal el hallazgo más común es la pérdida de fuerza de la musculatura estriada. Se manifiesta por obtener bajas presiones con las maniobras de contracción voluntaria, y esos dos hallazgos manométricos tienen una sensibilidad del 92% y una especificidad del 97%. En el contexto de incontinencia fecal, cuando encontramos estos datos manométricos, casi que nos dan el diagnóstico de esta de incontinencia fecal, y que probablemente se beneficia de estrategias como el biofeedback que les voy a hablar ahorita. En estreñimiento, lo que ocurre desde el punto de vista manométrico es la falta de relajación o incremento de la presión del esfínter anal durante la maniobra defecatoria, y en estreñimiento con disinergia del piso pélvico hay test de expulsión de balón negativo. En algunas oportunidades, eso no es lo más frecuente, se puede generar hipertonía en el esfínter anal interno, disminución de la sensibilidad rectal y aumento de la distensibilidad rectal. En el Hirschsprung, lo más frecuente es encontrar ausencia de reflejo rectal inhibitorio, y en los casos que ya les había dicho que no son frecuentes, como el dolor anal, hay un síndrome que se ha documentado desde el punto de vista manométrico, que es el síndrome de Periné descendente. Se caracteriza por 3 hallazgos manométricos constantes: falta de relajación del esfínter anal durante la defecación, disminución de la distensibilidad rectal y disminución de la presión media máxima durante la maniobra continente. Entonces, para hablarles un poquito acerca del biofeedback, es un procedimiento funcional también, que se diseñó en el 1974 por Engel, básicamente en un principio de condicionamiento operante, es decir, un proceso de ensayo-error en el cual uno le enseña
le reenseña, digamos, a defecar a pacientes que tienen incontinencia o estreñimiento. Se enseña a mejorar la habilidad de contraer el esfínter anal externo, que ya les había contado que aporta al esfínter anorrectal el 30%, mejorando la habilidad motora o sensitiva de estos pacientes. Las indicaciones del biofeedback son disfunción del esfínter anal secundaria a trauma obstétrico, disfunción del esfínter por trauma quirúrgico, incontinencia fecal y estreñimiento en el contexto de defecación disinérgica. Entonces, digamos, para nosotros introducir a un paciente o los criterios de selección, digamos, para darles terapia biofeedback deben tener una de estas por lo menos dos características manométricas de estas y una parte subjetiva o conductual. La parte manométrica, al menos dos criterios: presión de esfínter en reposo baja, sensación rectal alterada, alteración de la capacidad de distensión del recto, que tenga neuropatía pudenda leve o moderada, o que tenga una defecación obstructiva. Y la parte subjetiva es que los pacientes, es decir, la edad. Habitualmente en pacientes más jóvenes hay una mejor adherencia, digamos, a estas terapias. La motivación que tenga el paciente antes de iniciarle estos procedimientos para mejorar su condición de salud anorrectal, y la habilidad para seguir sugerencias del médico. Entonces, la técnica en cuanto a duración, frecuencia y reforzamiento, digamos, la duración, siempre que nosotros metemos a un paciente para realizarle terapias de biofeedback, no sabemos cuánto tiempo va a estar, vamos a darle terapia de biofeedback, pero por lo menos nosotros siempre en la consulta pensamos en un principio que son por lo menos unas 10 sesiones, y eso le comentamos al paciente. ¿Cuántas veces a la semana? Entre 1 a 2 veces por semana. Esto es importante porque una parte la hacemos en el laboratorio de fisiología gastrointestinal, pero una parte importante, por eso hablaba de la habilidad y de la necesidad del paciente de mejorarse de su condición anorrectal, una gran parte la hace en la casa. Cuando los pacientes tienen mejoría ya con la terapia biofeedback, habitualmente vemos que tienen mejoría después de las 10 sesiones. El reforzamiento debe hacerse entre 6 semanas, 3 meses y 6 meses posterior, digamos, a la mejoría. Tiene 3 posibilidades para hacer, digamos, terapia con biofeedback. Una tiene que ver con el entrenamiento de la sensibilidad rectal, y lo hacemos introduciéndole al paciente el catéter con el balón que le vamos a ir, digamos, instilando aire o agua hasta el momento que el paciente tenga la primera sensibilidad rectal. En ese momento ya sabemos que tiene una sensibilidad determinada e iniciamos a hacerle terapias por lo menos con esa sensibilidad e irle disminuyendo para que cada vez tenga una sensibilidad menor, digamos, con el bolo o con el balón pues insuflado. En cuanto al entrenamiento de la fuerza, este es un entrenamiento que se hace primero con maniobras visuales durante el procedimiento allí en la sala en la unidad de fisiología, y básicamente es diciéndole al paciente que simule algunas actividades anorrectales como el pujo, como realizar pues pujo y apretar, y le vamos mostrando en la máquina qué tanto va mejorando durante el tiempo. Y el entrenamiento de coordinación, y ya me falta un poco, pues una diapositiva, básicamente es introducirle un catéter que tiene tres balones. Un balón va en la región rectal, otro balón va en el canal anal superior y otro balón en el canal anal inferior. El que va en el canal anal superior se aumenta, digamos, la presión para generar esa sensibilidad y generar todo el reflejo rectoanal inhibitorio, y posteriormente hacemos aumentos de la presión a nivel del esfínter para enseñarle al paciente de que una vez tenga esa sensibilidad aumentada a nivel rectal, tenga la capacidad, digamos, voluntaria de aumentar la presión del esfínter anal externo. Estas son las enfermeras que hacen posible la realización de todos estos procedimientos en la unidad de gastroenterología. Eso era lo que les quería contar. Disculpen la demora.